Bueno, hola a todos, hola a todas, papás, mamás, abuelitas, amigos que pueden estar viendo este tipo de videos. Pues bueno, a ver, les cuento, mi nombre es Mónica, Mónica Pinzoy, soy madre de un chiquito que tiene actualmente 6 años. ¿Por qué estoy haciendo este tipo de videos? Porque realmente al llevar prácticamente 4 o 3 años de un trabajo arduo, de un trabajo bonito, pero también muy dedicado, me he dado cuenta de que hay mucha información en la cual te dicen a ti, existe esto, existe lo otro, pero al final tampoco te dan muchas como herramientas o formas de solucionarlo, o te dan luces y demás. Entonces, pues bueno, por eso estoy creando estos videos. ¿De qué se trata? Hace prácticamente 4 años, pues mi vida cambió eh, bastante, ya que tuve, mi chiquito empezó a tener unos comportamientos muy complejos. Eh, pues bueno, soy mamá primeriza, pero pues digamos que he tenido un relacionamiento con otros chiquitos, como mi sobrina, como otros primos. Siempre digamos que en algún momento de mi vida dije, bueno, no es momento para tener hijos y demás, pero siempre tuve en mi corazón un amor por los niños, entonces estoy muy cercana con él, muy cercana de los chiquitos. Y pues siempre vi niños pues muy tranquilos, pues sí, habían unos un poco complejos. Y al llegar mi hijo, Tommy, vi algunos temas diferentes, su comportamiento, sus miradas, en qué poco dormía, tenía, digamos, como que cosas muy sencillas como el tema del selectivo, no le gustaban muchas comidas. Ya al pasar el año y medio, empezó a tener un tema de, de problemas de socialización, no le gustaba, o sea, no entraba en juego, no hacía juegos de roles, no tenía, digamos, como ese acercamiento con los niños, le molestaban mucho los ruidos, eh, íbamos a cualquier lado, cualquier centro comercial donde existiera mucho ruido y entraba en un shock terrible. Y pues obviamente uno en desconocimiento en ese momento es, o la mayoría de personas, y uno como mamá, uno dice, ay Dios mío, pero es que es terrible, es complicado, es hiperactivo, qué niño tan mal criado, las dos personas decían, pero ¿por qué hace eso? ¿Qué le pasa? Hasta una señora un día me dijo, llévela a la iglesia. Eh, el, el caos también fue el día de su bautismo, que no tuvimos o no tuve formas de calmarlo en todo su bautismo. Eh, Bautizo, no, siempre lloró todo el tiempo, eh, pataleó todo el tiempo, bueno, en ese momento, y sin embargo, en el resto de sus días era igual, se lanzaba hacia atrás, no le gustaban muchas texturas, lo llevaba como madre a mil actividades para que se relacionara con niños, lo cual casi nunca pasaba. Hacía muchos juegos solo, organizaba los carros uno tras otro, los juguetes uno tras otro, todos en fila, caminaba en puntas. Tuvimos muchos problemas para que dejara el pañal, para que tuviera control de esfínteres, diga como que no había una conexión con que había que dejar el pañal. Sin embargo, siempre estuvo escolarizado, bueno, digamos que estuvo siempre en jardín. Entonces, me decía, no, cuando entra al jardín las cosas van a ser diferentes. Entró al jardín y no fue tan diferente. Sí estuvimos en, digamos, 2 o 3 jardines. Sin embargo, en unos les fue muy bien y en otros no les fue nada bien. De hecho, un paréntesis, esos jardines que dicen que, digamos, la educación o ese tipo de cosas es a modo de vamos a ser felices y no sé qué,
corro por ese tipo de jardines, perdón los que me van a ver y los que me van a criticar este video, pero pues bueno, yo lo viví, no fue una experiencia nada bonita. Por otro lado, bueno, digamos que la experiencia de jardines tampoco nos ayudó mucho. Sin embargo, pues bueno, digamos que había una dinámica de que iba aprendiendo cosas. Eso sí supe desde un inicio que no tenía, digamos, un retraso mental, digamos, un retraso en conocimiento, un retraso en su capacidad cognitiva, ¿sí? Por no hablar en términos que no son. Eso sí lo supe desde un inicio que eso no pasaba, porque claramente él aprendía, ¿sí? Pero en los otros temas, que eran temas muy sensoriales, temas muy de relacionamiento, de percepción, de bueno, términos, no tenía un desarrollo realmente, como podríamos decir, a nivel de otros niños. Bueno, entonces, al cabo de un año y medio y demás, cuando pues ya tenía sus 2 años, pues efectivamente fuimos a un médico, y este médico pues sin filtro, apenas lo vio llegar al consultorio, él iba dormido, lo despertamos para su cita. Lo primero que me dijo fue, ¿qué hace él? Le dije 3 cosas, mira, esto no pasa, esto no pasa, esto pasa. Y él, sin pelos en la lengua, me dijo, el niño tiene lo que nunca quise escuchar, lo que nunca imaginé en mi vida, lo que marcó pues mi camino hasta el día de hoy y lo que ha cambiado mi vida. Y me dijo, tiene autismo. Bueno, aún todavía se me hace, como pueden ver, o escuchar, se me hace todavía un nudo en la garganta, ya que no ha sido un tema fácil, porque lo hemos luchado mucho. Bueno, pero entonces, siguiendo con como la línea, pues igual, pues no lo voy a hacer esto tan largo porque luego veamos en otros momentos otro tipo de cosas, otros estereotipos que normalmente tienen los niños con autismo. ¿Por qué? Porque aunque él me dijo tiene autismo, pero lo vamos a evaluar. Obviamente uno como mamá, al sentir que te dice autismo, es como si te echaran un baldado de agua y tú empiezas a echar para atrás qué hice mal, qué no hice, qué dejé de hacer, cómo no lo hice, qué pasó, por qué no lo, en fin. Fue una temporada un poco dura, sin embargo empezamos con un ciclo de, de exámenes, de rutinas, de evaluaciones por terapeutas ocupacionales, con audiólogos, psiquiatras, psicólogo, infinito. Y al final entró pandemia, sumémosle que pues efectivamente cortamos todo medianamente evolución supuestamente normal en un jardín. Ya pues no había socialización, sino ya era manejo en casa, aunque el manejo en casa fue un poco difícil, pero no fue tan complejo como pues obviamente le tocaba vivir a él en un jardín donde había muchos niños, muchos ruidos, muchos estímulos que para él lo desconcentraban, le generaban frustración, le generaban mucha ansiedad. Entonces en casa fue un poco complejo, pero además lo pude controlar más. Sin embargo, continuamos con todos estos exámenes y claramente eran virtuales, entonces pues claro, es un poco difícil. Yo le decía a una fisio, ¿lo ves caminar? Y me dice, no, pero camina normal. Una terapeuta ocupacional, lo podía ver 15, 20 minutos en una actividad X, pero no, lo veo normal, es un niño normal. Y yo,
pero ¿por qué va a ser anormal? ¿Qué significa el obtener autismo para ser anormal? O sea, por qué no estamos encasillando en ser un niño anormal si es un niño normal con unas diferencias? Bueno, pero esto del tema de las diferencias lo vine a entender después. Bueno, pero al principio uno dice, ok, estoy dispuesta a que me critiques a mi hijo porque uno lo piensa así como mamá. Dime todo lo que tiene, lo que no hace, lo que está mal y, y vemos cómo lo manejo, ¿sí? Resolver nada. O sea, al principio no vamos a resolver nada porque tú no tienes las herramientas de hacer absolutamente nada, sino de llorar y quejarte y darte golpes de pecho y eso es todo lo que puedes hacer, ¿sí? Al principio. Pero eso puede cambiar. Bueno, entonces empezamos con esas evaluaciones y demás. Y yo no veía ninguna conexión entre una evaluación y la otra, no había realmente un diagnóstico certero hasta que dije, no, esto tengo que hacerlo con una entidad que me diga y realmente que sepa cómo se valoran o valorizan los niños si tienen autismo, TDAH o si tienen Asperger o si tienen alguna diferencia o si X, Y, Z. Entonces empecé en la búsqueda, fue totalmente complejo, no había, o sea, si podía encontrar una, no eran dos, la mayoría estaban en España, otras en México. Decía, Dios, o sea, ¿cuánto voy a tener que invertir en esto? Fue bastante frustrante esto, pero bueno, al final encontré una entidad que medianamente me dio luces. Al final le puso realmente un nombre y sí, efectivamente era un autismo, no, perdóname, era un déficit de atención temprana, ¿sí? Entonces, al quitarle el autismo, bajaron mis niveles de ansiedad, de estrés, de angustia y demás, porque dije, bueno, es un déficit. El déficit se puede desarrollar, se puede trabajar, podemos moldear, podemos incrementar y todo va a volver a la normalidad y voy a descansar en esto. Empezamos en un proceso de terapia. Él iba a una terapia de casi 4 horas diarias, donde hacía oficio, música, psicología y demás. Así duramos casi año y medio, donde yo veía avances, pero no veía avances, ¿sí? Entonces al final dije, necesito algo más, esto no puede pasar, el niño va a entrar a un colegio donde van a ser muy severos con eso, yo necesito avances, realmente dar pasos agigantados. Entonces, todo ese tiempo que estuve haciendo terapias convencionales, tradicionales, que no digo que no sirvan, sirven, pero son complemento a muchas otras cosas, ¿sí? Que les puedo decir, y esto sí se los digo con todo conocimiento, pasé por casi 4 o 5 pediatras, los cuales ninguno sabía manejar un autismo, ninguno sabía manejar un déficit de atención, ninguno sabía manejar un déficit en desarrollo, nadie. O sea, todos, sí, siga con las terapias, sí, sí, haga esto, pero ninguno lo supo hacer, ninguno me supo decir cosas tan básicas. O sea, mire, les puedo decir, y esto sí es y esto es un paréntesis así de grande, que los pediatras actualmente o los neurólogos actualmente en Colombia o en el mundo son muy pocos, contados con la mano, que realmente saben manejar problemas de neurodesarrollo o problemas neurológicos. Son muy pocos. De resto son, no, tienes TDAH, entonces ven yo, te mando una pastillita para que te estés tranquilo. Obviamente esto lo coordinan con los colegios, porque eso también sucede, que el colegio para no tener un niño problema o para no tener una dedicación para un niño, entonces lo que hacen es juntan a sus papis y les dicen, no, para tener el niño acá necesitamos medicarlo. Y no, eso no es así, ¿sí? Y lo puedo decir por justa causa porque yo ya lo viví. Bueno, entonces empezamos con todo este tema de terapias y demás. Yo veía algunos mejoras, pero realmente no, el tema del habla del niño no funcionaba. Mis conversaciones con él, no había conversaciones, o sea, yo no podía decirle cómo te fue hoy porque no me contestaba eso, me decía el cielo está azul, mi amor, ¿quieres algo de comer? ¿Qué comiste hoy?
en el jardín. Jugamos, hablamos y ya. Dos, dos palabras, tres palabras, y eso era mi conversación con él, hasta casi 4 años no, él tuvo, sí, hasta casi los 5 años, ¿sí? Entonces, eh, haciendo todo este tipo de temas, mi chiquito no me miraba a veces a los ojos, no respondía cuando yo lo llamaba, caminaba como le decía en puntas. Él en algún momento de su vida dijo palabras como mamá, gaga, papá, eso lo dejó de decir en algún momento de su vida, muy rápidamente, casi al año, año y medio, dejó de decir eso. Me hacía demasiados berrinches, era muy desgarrador. Mira, ustedes, o sea, las mamás que me están viendo acá y que están viviendo esta situación, eran temas de que yo no podía salir a cenar, no podía salir a un almuerzo, no podía llevarlo a un cumpleaños porque era inmanejable, rompía todas las decoraciones de los niños, yo no sabía cómo decirle, ay, sí, qué pena, pues claro, hay niños que sí, obviamente, destruyen algunas cosas o con unas bombas y demás, pero ese que pasar y con una mano pasar y romper todo, el tenerlo alejado de los niños para que no les generara como esa angustia, porque siempre los niños eran como, ¿por qué molestas? ¿Por qué me pegas? ¿Por qué me coges? ¿Por qué me jalas? Y siempre ese tema de las mamás y abuelas y familiares acosadores, no como decir, uy, no, esto es terrible, este niño pobrecita, esa mamá, o esa mamá que no hace nada por su hijo, que malcriado y demás. Entonces empecé también alejarme y alejarlo a él, porque bueno, después de pandemia ya empezamos como a socializar un poco más y ahí fue cuando sucedió todo esto, pero todas estas reacciones de mi chiqui fueron cada vez fueron más marcadas, pero cuando empezamos las terapias, pues de cierta forma se manejaban. Sin embargo, yo me sentaba con las terapeutas, no, sí, hoy escribí una palabra así, hoy sí escribí otra palabra así, pero yo le decía, pero ya escribió todo, mamá, papá, no, no, no. Entonces, mi mensaje es, sí sirven, pero es un complemento, ¿sí? Así que, y bueno, no quiero entrar en detalles de estas entidades o de detalles de nombres de pediatras y demás, no, pero bueno, esa entidad que se dice ser integral, me dio esta ayuda en su momento, pues como para yo tener una herramienta de decir, bueno, entra en terapias y va a empezar a mejorar y demás. El tema es que no. Cuando me pongo en la labor de empezar a buscar colegios, esto fue otra historia. Bueno, no, antes de esto, lo llevé a esta entidad y le digo, oye, mira, necesito que valores a Tomás porque del déficit de desarrollo yo sé que tenía algunos avances, pero necesito que me digas qué tiene, qué es, o si ya mejoró, ya no tiene el déficit, he visto avances, pero no lo veo como, como súper mejor. Entonces le hicieron otra vez, le aplicaron otra vez las pruebas y me dijeron, no, sí, definitivamente es autismo, ¿sí? Y yo, o sea, llevo casi 2 años trabajando sobre un déficit de atención y al día de hoy me dices que es autismo y le digo, ok, entonces hazme un protocolo para el tema del autismo y me dice, no, pues manejamos el mismo protocolo de las terapias y demás, ta, ta, ta. Le dije, ok, listo. Me fui así, me reuní con la dueña del sitio, le dije, perfecto. Entonces esperé por un par de semanas que me enviaran el protocolo. Nunca llegó, pero dije como mamá, dije, oye, debe haber algo más. Yo no me puedo quedar con mi niño autista, con unas terapias que veo que sí funcionan, pero no. El niño ya va a entrar al colegio, necesito buscar el colegio, necesito que él tenga herramientas estando en un colegio que va a ser difícil porque ya no va a estar tan al cuidado, no va a tener ese cuidado como vimos en un jardín, que están más o menos protegidos, que sus profesoras son como sus mamás de cierta forma, entre comillas, porque veo jardines que nada que ver, lo que les decía al principio. Eh,
Entonces, era un tema súper complejo con esto y, y me puse en la tarea de averiguar, de mirar videos, un video acá, un video allá, gente en Colombia, gente en México, gente en Estados Unidos, gente en Panamá, a reunir las fichas, a escuchar una cosa del otro, podcast, videos, o sea, fue un consumo de casi 6 meses de muchas cosas, ¿sí? Sin embargo, al cabo de los 3 meses, 2 meses que estuve en esta búsqueda, me, me puse en la tarea. Ah, bueno, también acá hago también en una cortinilla que empecé a escuchar muchas cosas de María Paz y Mateus. Y ese María Paz Mateos me llevó a encontrarme con otra personita que fue también un ángel que se llama Adriana. Y con Adriana nos sentamos y empezamos a hablar de cosas que yo nunca había escuchado, cosas que era la intoxicación que tenía mi hijo, la comida, los metales pesados que tenía en su cuerpo, la cantidad de microorganismos que estaban dejando que su estómago produciera un montón de bacterias y de virus, que al final todo eso estaba llevando a tener una desconexión cerebral, que es el llamado autismo, y que se podía controlar y manejar con terapias, con un psiquiatra, psicólogo y demás. Ese autismo podía tener una evolución, que no significa que te vas a curar de autismo, pero hay una evolución, hay una mejoría, porque es que, y eso lo dice otra persona que también trabaja otro tema de podcast, y dice que un diagnóstico no es un pronóstico, ¿cierto? No es porque mi hijo le den este pronóstico, este diagnóstico, mejor dicho, mi hijo tiene que seguir siendo autista por el resto de sus días. Hay formas de mejorarlo. Entonces me reúno con ella, me da estas pautas, obviamente me da muchas indicaciones que al principio son abrumadoras, porque claro, siendo tu mamá, yo soy mamá soltera, a cargo de mi chiqui, trabajando, teniendo mil cosas que hacer, ocupaciones, preocupaciones y demás, yo decía, "Uah". Entonces entré y empecé a pocos a ver qué era lo que tenía que hacer, y en conclusión, que ya después los que quieran, pues ya entramos en detalles de esto, en conclusión me escriben y créanme que esto es información valiosa. Obviamente, empecé en una averiguación de exámenes, el tema de qué le hace daño, a qué es alérgico, cuáles son por qué le generó esa contaminación, por qué está con tantos metales pesados en su cuerpo, dado gracias a sus lindas y maravillosas vacunas, que al final yo, después de unos cursos que hice con el doctor Melillo, que él está en Nueva York, entendí que no hay por qué vacunar a los niños tan pronto. Y eso lo van a escuchar en muchas situaciones. Yo sé que esto es mucha información, ¿vale? Pero entonces, bueno, aquí se las estoy tratando como de organizar. Son muchas cosas que después les voy a ir como hablando de todo un poquito. Pero entonces acá el punto es que, claro, terapias sirven, pero también necesitamos empezar a pensar y hacer y realmente hacer en trabajar una alimentación libre de muchas cosas, por ejemplo, gluten, lactosa, dulces, procesados. No, claro, esto es previo a una evaluación, pero no necesariamente haga la evaluación. Yo no la hice, porque definitivamente dijo, si no tomo acción ya, mi niño no va a empezar a mejorar. Entonces, claro, sí hice una desintoxicación del organismo, con esencias, ¿cierto? No con nada tomado ni nada. Yo decía, si está contaminado, ¿qué le voy a dar más cosas para contaminarlo más? No sé. Entonces empecé a hacerle una limpieza con esencias. Luego les colocaré en los comentarios qué tipo de esencias o qué marcas y demás, o los que me escriben también se los doy. Bueno, entonces empecé a hacer primero la desintoxicación, ¿vale? Luego de esa desintoxicación no es un tema de quelación, ¿sí? Vamos a quitar todos esos metales pesados.
Esa parte de metales pesados les cuento que sí, cuando lo hagan, un día mi niño se levantó temblando y como un loquito. Se reía solo y temblaba y se retorcía. Yo decía, ¿qué estoy haciendo? ¿Sí? ¿Qué le está pasando a mi hijo? ¿Lo estoy intoxicando? No, tranquilos. Eso es, em, eso es normal, ¿vale? Entonces, qué va a pasar? Em, Luego de esto, empecé a quitarle todo lo que son los maravillosos alimentos que compramos en el supermercado, ¿no? Yogures, estos deliciosos, chiquitos, que no digo marcas, pero cada uno sabe ya a qué le hablo. Productos procesados, paquetes, chitos, galletas, todo eso, cero. Obviamente me tocó empezar a buscar reemplazos, ¿sale? Por ejemplo, si él le ama las galletas, yo decía, ¿cómo le quito las galletas? Pues entonces empezar yo a probar a hacer galletas en casa o, en su efecto, que alguien que sepa se las haga, ¿cierto? Que estén libres de gluten, libres de azúcar. Mm, los niños normalmente autistas también son sensibles al huevo. Entonces, por ejemplo, mi hijo Tomás solamente puede comer 2 veces a la semana huevo. Empecé a quitarle el tema de lácteos. La caseína es lo peor, no solamente para niños con autismo, sino lo peor para las personas que tienen sensibilidad a la leche, sensibilidad a los lácteos, que todo el tiempo están con el estómago inflamado, que de pronto están haciendo alguna cosa y se les olvida hacerla, o que de un momento a otro empiezan a tener mal aliento. Mira, todo ese tema de la caseína es un tema súper complejo para nuestro organismo y también se lo quité. Claro, no fue fácil buscar algo que lo reemplazara, por ejemplo, con el yogur de almendras, leche de almendras o yogur de coco, ¿sí? Con base de coco. No tiene azúcar ni nada. También igual, luego me escriben para yo darles los nombres de esto. Perdón. Entonces empecé con un protocolo de alimentación gracias a Adriana y además a una consulta que hice con una doctora en Panamá que me dio digamos, una receta, porque yo le decía, necesito algo que me digas que le doy todos los días. Entonces, la base de esto es que coma una proteína, ¿sí? No la proteína que consigues en el supermercado, no, proteína que venga de la carnicería, del lugar de realmente más cercana a la tierra, ¿sí? Todo lo que sea más cercano a la tierra, esos son los alimentos que debemos consumir o que deben consumir nuestros niños. ¿Por qué? Porque son los que tienen menos químico, están menos, por ejemplo, los huevos, tratar de consumir los orgánicos, porque son, o los que vienen los criollos, porque están menos contaminados el alimento que consumen las gallinas. El gluten es uno de los alimentos que en este momento yo creo que momentos que la mayoría de gente quita más de sus dietas, porque el gluten tiene y potencializa todas las alergias que uno puede tener como ser humano. Y además de eso, inflama. Y además de eso, aumenta el intestino. Esto se le llama el intestino permeable. ¿Sí? Entonces, eso me lo dijo esta doctora en Panamá. Me dio esa dieta semana a semana que podía comer. Luego de esto empecé a hacerlo muy juiciosa, tratar de mirar algunos alimentos, Obviamente esto lleva su tiempo, pero uno se puede preparar, uno lo puede mirar. Hay unos alimentos, ya ahora está más dado a alimentos de este estilo, a hacer muchas cosas en casa. Yo era cero de cocinar, o sea, parte de todo. Yo no sabía hacer una torta, galletas, postres, eh, muchas, digamos, estos cupcakes o brownies veganos, no, pues nada. Pero bueno, tú como madre lo vas a aprender a hacer
y si lo puedes pagar, pues también. La cuestión es que si efectivamente te fijes en que los alimentos estén bien cocinados y bien preparados, ¿vale? Entonces, pues para no ser tan largo este video, les quiero decir, y bueno, luego les sigo contando qué ha pasado. Mi hijo ha mejorado notablemente, mi hijo ya tiene una conversación, tiene socialización, entró al colegio, después les cuento todo el rollo con los colegios, ¿sí? Que al final es ese tema, esa palabra de inclusión, no la saben el 2% de los colegios en este país. No hay procesos de inclusión en la mayoría de colegios y los colegios que supuestamente lo tienen, cuando tú les mandas un informe que el niño tiene autismo, dicen, ay, qué pena, pero es que no tengo cupo, qué pena. Entonces realmente no lo tienen. Siempre están buscando que uno les ponga una profesora sombra, la cual pues claramente tiene que cubrir lo que tienes que cubrir tú como independiente. A ver, eso es un tema denso. Entonces mi niño al día de hoy ya entró a su colegio. Sí estamos en un proceso claramente todos los días de mejorar y de poder avanzar más, pero ya habla, ya ha disminuido en gran porcentaje su caminata en puntillas, ya tiene socialización, ya habla, ya se puede relacionar. Claro, estamos mejorando, no estamos en un 100% y no lo vamos a estar, porque lo que les decía al principio, esto es un tema de trabajo todo el tiempo, ¿sí, mamitas? Aquí les quiero dar es como este aliciente y que sí hay algo para hacer y que nos puede ayudar, porque nosotros como madres estamos muy conectadas con nuestros hijos y realmente después de recibir un diagnóstico como esto es algo muy frustrante, que al final hay unas mamás que dicen, bueno, ya lo tiene, manejémoslo, pero las que no, les estoy dando algunos, digamos, experiencias que tuve y que al día de hoy puedo decir que me han funcionado y que si a mí me funcionaron, ustedes también. Bueno, no a todos nos funciona lo mismo y no todo es igual, pero créanme que si yo comencé en esta carrera o este ejercicio de hacer, de mejorar a mi hijito de autismo con su alimentación, muy seguramente muchos lo podemos hacer y van a ver algunos resultados. Pronto otras no y otras sí, ¿vale? Pero esto es simplemente un video que quiero hacerles porque escucho tantos videos que hay por un montón de lados que hágale esto, bájale esto, dele esto, un montón de medicamentos, de cosas raras que la verdad a mí no las he probado y si las pruebo les voy a contar. Pero al día de hoy nada de eso he hecho, sino simplemente ha sido desintoxicar, limpiar, alimentar bien y darle mucho amor, ser muy tranquilos con este tema, aunque es duro, es un camino de berraquera, es un camino de que todos los días aprendemos cosas nuevas de ellos, pero son hermosos al final del tiempo. Tú los ves y sientes demasiada empatía por todo, además que son niños tan inteligentes y tan sensibles que vale la pena hacer tantas cosas. Y pues bueno, hay unas mamás que nos han tocado este tipo de situaciones, hay otras mamás que de pronto no les ha tocado, pero pues están en otras situaciones diferentes, bueno, no sabemos qué vivimos en cada una de nuestras casas, pero por ahora en temas de autismo, espero poderles generar un poco más de contenido para no hacer esto tan largo, porque también ya me estoy alargando y creo que esto de pronto los puede confundir un poco, pero bueno, aquí vamos. Y sí hay posibilidades. Y sí hay posibilidades de hacer las cosas bien. Y aquí seguiremos viéndonos. Bueno, entonces un abrazo para todas, todos y vamos para adelante, o sea, salvando a nuestros chiquitos de este estigma que se llama autismo, ¿sí? Que no es una enfermedad,
es una condición y que se puede trabajar para mejorar y además se puede ir moldeando en el tiempo, porque si somos constantes, lo logramos, ¿sí? Lo vamos a lograr. Un abrazo, bye bye, chao, chao.